peculiaridad peruana, hay que decirlo, ¿no? Nos olvidamos en la prensa del tipo de carrera que tiene Kuczynski, ¿no? Que no es poca cosa. El lunes pude conversar con él en la noche un buen rato para la entrevista que sacamos en Caretas, y bueno, varias veces, pero ya hablando con él como jefe de Estado, y yo creo que llama la atención de todas maneras la amplitud de la mirada que tiene el presidente. Se podrá estar de acuerdo, ¿no?, ideológicamente o en desacuerdo con muchas cosas, pero es lo que en algunos países se dice, tiene al país en la cabeza, ¿no? Hay quienes dicen que no sabe, no va a saber que el primer conflicto social que le estalla ahí se acabó la fiesta, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué piensas en torno a cómo el presidente está parado para enfrentar un periodo de gobierno en un país tan chúcaro y complicado como el Perú, ¿no? Había quienes dicen, no, tiene demasiada preparación, ¿no? A veces, ¿no? Tiene que ser más faite el presidente, tiene que ser de alguna manera más criollo. Las primeras encuestas lo presentan bien. ¿Cómo ves sus perspectivas? Yo creo que lo que pasa con el presidente de la República es que de alguna otra forma comienza a asumir el rol y el personaje que merece la investidura o el espacio que está tomando un poco tardía. ¿Tú te acuerdas que en este mismo programa hablábamos de la forma como el presidente estaba haciendo la campaña política, y yo te decía que el presidente lo veía duro, poco sonriente, distinto a lo que es él en persona? Era un candidato difícil, ¿no? Curiosamente, para quienes lo conocían, ¿no? Claro. Decían, bueno, pero este tipo... Pero si él es normalmente alegre, ¿no? Sabe conectar con la gente, ¿no? Claro, después hemos pasado al inicio del gobierno y ha tomado esa actitud de, digamos, de contacto con la ciudadanía. Él dice que él es así. Pero es que él es así. Él dice que él es así, y se que le no nota. es una actuación, que no es, ¿no?, y cálculo político. también nos hemos conversado aquí, y esa es la razón por la cual tiene esta aprobación ciudadana inmediata, muy alta. La naturalidad. Es premiada por la... Siempre es premiada, y mucho más en un presidente de la República, ¿no? Cuando además venimos de un mandato con un bajo nivel de aceptación ciudadana y con un gran nivel de esperanza. De alguna otra forma, posterior a las elecciones en cualquier país, el presidente asume con una ciudadanía esperanzada a que lo haga bien. Y ahora, una apuesta. hay dos paréntesis, Henry. Uno es, él tuvo 20% en la primera vuelta, es decir, su crecimiento es importante, ¿no? Mientras, por ejemplo, Keiko Fujimori ha ido retornando a su base principal cuando hablamos de aceptación. Así es. Que es 38%, que está muy bien en sí. En fin, pero lo que voy es de 20 a 60 o 70% es un montón, ¿no? Y segundo, le va un poco mejor que al resto de presidentes a la hora de comenzar sus mandatos. Cuando hablamos de Toledo, que ya venía pues con una imagen un poco golpeada, ¿no?, de juerguero, ¿no?, en fin, de no muy apegado a la verdad, ¿no?, en algunos casos. Humala ya tenía anticuerpos, evidentemente, en una parte de la población que lo veía como una amenaza chavista. Y García, pues, si bien tiene pues todas estas cualidades, ¿no?, políticas, había muchos que no le creían, pues, ¿no?, a García. Sus números son un poquito mejor. ¿Y sabes por qué? Casi 10 puntos ¿Y mejor. sabes por qué? Porque lo que acabas de decir es real. En general, los mandatarios que hemos tenido traían, por decirlo así, una cola o un halo que los perseguía durante la campaña. A Pedro Pablo Kuczynski, en general, para la población, probablemente CDI, es un personaje nuevo. Y entonces, este personaje... Ni el pasaporte americano ni sus controversias empresariales pero que todo eso, ni siquiera eso fue parte, digamos, del debate final a la hora de la segunda vuelta electoral. O sea, no fueron elementos sustanciales que llegaron a calar en la población o posicionarlos en negativo frente a Pedro Pablo Kuczynski. Para él, digamos, para la población, probablemente es el personaje nuevo y encima un personaje alegre, controvertido, jovial. Pero había el abuelito bonachón, ¿no? Sí, hablábamos con Juan de la Puente de la dificultad de pelearse con el abuelo, ¿no? O sea, tú te peleas con tu papá, tú te peleas con tu hermano, pero es más difícil pelearse con el abuelo, y eso generacionalmente le trae ventajas a Kuczynski. Pero muchos de tus colegas, varios de tus colegas, eran muy escépticos con ¿no?, con este estilo personal. Les fastidiaba. A veces la opinocracia es todavía más papista que el papa, ¿no? Entonces, curiosamente, vivimos en un tiempo de descrédito de la política, ¿no? Descrédito de la política, por supuesto, alimentado por esa opinocracia, pero a la hora que alguien desacraliza el poder, ¿no?, estos opinólogos te dicen, oye, no, la majestad del cargo, ¿no? ¿En dónde cree? ¿No? Nos sale una vena virreinal, ¿no?, un poco colonialista desde nuestros comentadores. ¿Cuáles son, siendo que, ok, ya sabemos que ese estilo ha gustado, ¿no? Le pese a quien le pese, ha gustado. ¿Cuáles son los riesgos comunicacionales que Kuczynski enfrenta de aquí en adelante? Yo creo que más que él,
es el gobierno que enfrenta riesgos comunicacionales, porque si bien el presidente está comenzando a marcar una línea, te lo comentaba, no es, digamos, no es poco usual que de alguna otra forma cuando el presidente de la República da una declaración, sus ministros de alguna otra forma tengan que aclarar o por decirlo así, aterrizar mejor lo que dijo el presidente de la República. El peligro se da cuando los ministros comienzan a tener estas inseguridades y entonces yo creo que estamos ante una oportunidad de oro, porque finalmente estamos empezando el mandato presidencial, en que la presidencia del Consejo de Ministros pueda abordar una política general de los ministerios y que no suceda esto de que de alguna otra forma cada ministro de Estado está empezando a hablar y está de alguna otra forma respondiendo ante los vacíos que pueda dejar un discurso presidencial o estas bromas que, digamos, al muy estilo inglés de nuestro presidente, comienzan a generar ruido entre algún sector político. El problema no está en... Más que inglés es medio prusiano o alemán, dirían algunos, ¿no? Pero finalmente lo que está generando Pedro Pablo Kuczynski es rompiendo un poco también el esquema político, lo acabas de decir. Muchos de los colegas decían durante toda la campaña, no, esa no es la forma de comunicar. Y siempre acá lo decíamos y a ti te consta, no, esa es la forma de comunicar porque la gente comienza a aceptarla. Ok, ya hemos pasado a eso. El problema está... Es verdad que es que me acabo de acordar, a esta hora es un poco ¿no? Conversábamos esa vez, pues, ¿no? Kuczynski tiene que ser como es. Exactamente, ¿no? Yo lo decía en su momento. Dijimos eso sí, ¿no? Y bueno, pero no le gusta mucho, pues. Pero ahora lo es. Y el tema yo ya creo que no se trata del presidente de la República. El presidente de la República hasta cierto punto ya nos hizo su profile, nos dijo, este soy, así voy a gobernar. Soy este como soy, me dijo. Soy como soy. Por eso, parece un título de Juan Gabriel casi. pero eso es, es la identidad y digamos, el posicionamiento que el presidente ha puesto. El gobierno es lo que me preocupa Las a mí. limitaciones políticas del gabinete es verdad, ¿no? Uno mismo decía, el premier Zavala pues ha estado fuera de la cancha, nunca fue especialmente político, un hombre formado en el MEF. Sus elecciones de ministros, ¿no? En unos casos son otra vez muy tecnocráticas, ¿no? Tienes un hombre del MEF que también tiene un perfil distinto, ¿no? Sí, claro. Puede ser un cuchinquito, ¿no? Si toma, sí, claro, ¿no? claro. Si va desarrollando su rutina línea, ¿no? stand-up, ¿no? ¿No? Hay un sentido... El ministro de Economía también, la misma línea. Hay un sentido del humor potencial ahí, pero a lo que voy es, claro, uno dice, le falta política. Pero tampoco pues es que nuestra generación de políticos en Perú sean unos finos maquiavélicos, ¿no? Bueno, o sea, uno ve los debates en el Congreso, estas 2 jornadas interminables, ¿no? A las que nos sometieron a los peruanos para darle el voto de confianza al gabinete, y uno decía, oye, tampoco es que estemos en medio de la Cámara de los Lores para seguir con el humor británico, ¿no? Es decir, puedes tener pocos recursos políticos, tienen que desarrollar recursos políticos, pero tampoco están frente a colosos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en el Perú sucede mucho es que si no es la política que yo quiero, la política es mala. Si no es el estilo que yo quiero, claro, tu estilo es malo. Estamos muy estigmatizados a que lo que no es apropiado para mí, no es apropiado para ti y mucho menos para la población. Hablamos además mucho en representación de la ciudadanía y justamente cuando sucede que los actores políticos comienzan a actuar de manera inteligente frente a la ciudadanía, y la gente comienza a respaldarlos, nos mueve un poco el piso. Por eso te decía, volviendo al tema de fondo, creo que el reto está hoy en la presidencia del Consejo de Ministros y en el gobierno, digamos, que lidera el premier. ¿Cómo se hace una política de comunicaciones ahí? Para empezar, lo que se ve aún es una falta de lineamiento ministerial, ¿no? O sea, tú ves a un ministros que en algún momento salen a hablar, declaran algunas cosas y después solos callan, retroceden. Y no saben cómo, digamos, de alguna otra forma explicar mejor lo que han querido proponer. Lo que le pasó al ministro del Interior es sintomático. Bueno, y lo que le pasó al ministro de Economía también, ¿no? Con el tema de los funcionarios del anterior gobierno. Y ahora, hay una parte del gabinete que tiene un chip bien plantado que no sé si corresponde con lo que el presidente piensa. ¿A qué voy? Cuando hablamos de esta tecnocracia, de este énfasis liberal, claro, ¿no? En sentidos económicos. Por ejemplo, en esta entrevista, PPK dice, le da a los exportadores un clamor que ellos quieren que les restituya el drawback, que es este beneficio tributario. Hace días nomás el ministro Ferreiros dijo, no, drawback ni hablar, porque esa es una... ¿no? Entonces, a veces, ¿no? Curiosamente, en términos ideológicos, incluso Kuczynski podría estar, no vamos a decir a la izquierda, ¿no? Pero podría estar más centrado que varios de sus ministros. Tienen que conversar de repente un poco más. Y es allí el reto que tenemos en la presidencia del Consejo de Ministros, porque teniendo un gabinete hasta cierto punto
multidisciplinario, hasta cierto punto, algunos un poco más a la izquierda. Y con otros buena más a la parte de la derecha. tarea que se le han dado al Premier. Al Premier, esto por no supuesto. es, no, esto no Por eso es que un hablo- presidente, no, por eso es que tú hablo te encargas del rol de tu que gabinete. necesita la presencia del Consejo de Ministros en poder. Mira, en gestión de la comunicación incluso se puede saber comunicar las diferencias. Y ese es el problema, cuando los ministros comienzan a tener diferencias o el Estado comienza a tener diferencias. Puedes tener a un jefe de la SUNAT en algún momento, digamos, con una opinión distinta al MEF. ¿Cómo como Estado podemos tener una opinión distinta? Y para la prensa eso es un bocato di cardenal. Ah, pero por supuesto. Porque para una prensa como la peruana, ¿no? Que digamos se ha ido Que le reduciendo encanta a su expresión digamos, más básica. los problemas. ¿no? Es su expresión más básica, ¿no? Cada vez tenemos menos matices. Curiosamente, hay un montón de medios, habría quienes dicen que no tantos, ¿no? Pero tenemos muy pocos matices, y el conflicto, ¿no? Y la divergencia es lo que yo persigo como reportero, ¿no? Así es. Entonces, ahora, pero esto va por el lado de vocerías, va por el lado de, porque ahí ya estamos hablando de algo importante, pero un poco más aburrido, ¿no? Es decir, cómo se maneja desde dentro la comunicación. Son reuniones constantes, hay una especie de supercoordinador. Yo entiendo que cada ministro ahora está bailando con su pañuelo en términos, ¿no? Así es. de comunicación. Repito, debería haber un vocero tipo Chile, que tienes un ministro vocero. ¿Cuál debería ser Hay diversas la estructuras. figura? Porque el presidente lo vas a dejar soltando hablar, ¿no? O sea, él va a seguir... Él tiene su línea política, su manera no de le está ser. yendo mal, y de alguna manera esta popularidad también te dice que él ha logrado separarse. Curiosamente es una gran virtud que logra un político, lograrte separar del debate incluso entre tus propios ministros y la oposición, ¿no? De alguna manera Está más arriba. la gente considera que está encima de esas por el momento. Entonces, ¿cómo debería manejarse en el día a día? La esa vocería es comunicación? una opción. Que no es muy peruana. No es muy en peruana, términos de pero costumbres. finalmente quizás estamos en el momento de romper todos los esquemas. Si tenemos un presidente que ha roto esquemas, probablemente a nivel estructural podríamos también romper ese esquema. Sin embargo, no es lo único. Incluso teniendo una vocería, lo que necesitamos es poder tener un alineamiento estratégico en la comunicación de todo el gabinete. Generar pilares de comunicación. Cada ministro en este minuto está hablando de lo que corresponde, pero no estamos generando un pilar, no sé, credibilidad, confianza, seguridad, palabras que puedan posicionar lo que el gobierno quiere lograr en este primer, digamos, tramo del gobierno del Ejecutivo. Además, poder definir qué política pública transversal realmente lleva a todos los ministros. Y entonces puedes tener a un ministro de Energía y Minas, a un ministro de Seguridad Ciudadana, del Interior, a la ministra de Salud o al ministro de Educación, cada uno hablando sobre sus temas particulares, pero todos enfocando a este valor que necesitamos incidir en la ciudadanía. Y sí creo que también hay que gestionar o hay que prepararse para las crisis. De alguna otra forma han sucedido en los últimos días algunas crisis de gobierno, no necesariamente el Ejecutivo, de gobierno, que claro, como estamos en este momento de paz y tranquilidad en estos 100 primeros días donde eventualmente no hay esta vorágine de ataques, probablemente no han sido aprovechados por la oposición. Pero sí creo de que hay que tomar alerta porque tampoco es que la oposición esté tranquilita esperando solamente en qué momento dices algo erróneo. Les ha costado hallarse también, ¿no? Al fujimorismo particularmente. Yo creo que el fujimorismo también entendió de que no le estaba haciendo bien a ellos mismos entrar en la actitud que estuvieron al principio, que es este asunto un poco hasta cierto matonesco, de decir, no me reúno con el presidente, entonces, no va al gabinete esa bala, y comenzamos a poner un poco de trabas a la gobernabilidad. Y lo hicieron también que dieron este voto mayoritario de confianza. Pero recordemos, las comisiones... Pero todavía les cuesta la cara larga, ¿no? Todavía hay una cosa de tono que... Sí, ¿no? pero yo creo que hasta cierto punto también es lo lógico y esperable de una oposición que merece, que tiene ese posicionamiento. El tema no está en el tono de ellos, el tema está en que a la hora de la hora ya empiezan a trabajar las comisiones de trabajo y estas comisiones comienzan a tomar temas de fondo. Claro. Y si no hay una horizontalidad en lo que va a gestionar a nivel de comunicación el gabinete, probablemente vamos a tener algunos muertos y heridos a finales del año, ¿no? Tú dices, la fiesta recién empieza. Sí, claro que el sí. tema está en que los borrachitos no salgan de mi propia casa, que Sí. vengan de afuera y que yo lo esté preparado Claro, para votarlos, pero no que Una cosa es tomarse unas gotitas de vino blanco, como dice el presidente que lo hizo con Alan García, ¿no? Y los chistes, y otra cosa es que ya, ¿no? El tema se salga nos de las embriaguemos de manos, ¿no? coñac. Para terminar, Henry, hablabas de confianza, ¿no? ¿Qué cosa dice Kuczynski? Él dice, yo soy como soy, ¿no? Pero ese yo soy como soy tiene, al parecer, hay, como dicen los gringos, un método en la locura, ¿no? Y entonces él dice, la economía es confianza porque la inversión depende de las expectativas,
¿no? Dice él. Eso es lo que muchos economistas aquí no entienden. Ven las estadísticas del pasado. Lo que me interesa es si soy frutero, el bodeguero, tengo mi sastrería o mi fábrica de cemento, es a dónde vamos a estar en 6 meses o un año. Tener un gobierno optimista, un presidente que baila en vez de llorar, mejora las expectativas con tal de que el presidente y su gabinete no hagan tonterías. La tiene clara por ese lado más o menos. Pero mira el lenguaje que utiliza el presidente. A mí me encantaría ver a los ministros de Estado utilizando ese lenguaje. Ver al bodeguero, al frutero, dónde voy a estar de aquí a 6 meses. Y eso tú lo puedes aplicar en distintos sectores, nuevamente. El gran reto, yo confío, yo creo que en general las personas que están a cargo de digamos, la comunicación, que están asumiendo, también esto es un proceso de a poco, ¿no? Entonces, las personas que están asumiendo el manejo de las comunicaciones en la presidencia del Consejo de Ministros, creo que van a apuntar en esa línea por el bien del país, porque finalmente, si te das cuenta, es la ciudadanía que premia una buena comunicación. Henry Rafael, gracias por estar con nosotros esta mañana. Ojalá podamos seguir hablando en este tono, ¿no? Y no sea cada vez más deprimente el tema, ¿no? A medida que se acerca el verano. Gracias por estar con nosotros. 7:36, vamos con Nidia Caja hasta el cercado de Lima, donde se viene fiscalizando el cumplimiento del medio pasaje universitario. Adelante, Nidia. Me dicen que parece que el medio pasaje todavía se va a demorar un poquito más. Vamos a ir a una pausa y regreso de inmediato. Ya se encuentra con nosotros Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, para conversar, por supuesto, sobre las perspectivas del sector. También el presidente acaba de hablar sobre la materia. Ya volvemos.